Difra CNC comenzó hace 15 años fabricando router, pantógrafos, mediante arranque de viruta o por corte térmico, ya sea equipos de plasma, oxicorte. También hemos fabricado máquinas de corte láser y equipos especiales de 4 o 5 cabezales. Eso siempre hay clientes que nos piden equipos computarizados para dependiendo de la pieza que quieran fabricar. Estos equipos que fabricamos lo usan muchísimas empresas y también muchas personas en forma particular para fabricar carteles, matricería, circuito impreso. En realidad es un brazo robótico, en cierta manera, donde uno programa o dibuja la figura en sí y la máquina lo repite sobre materiales como madera, metales ferrosos o no ferrosos, mármol y granito. Eso siempre cambiando la herramienta de corte a utilizar. Y fabricamos equipo de área útil de 30 por 30 centímetros hasta 2 metros por 6, y hemos fabricado máquinas especiales de 3 metros de ancho por 17 metros de largo. En el caso nuestro, con respecto a la pandemia del año pasado, nos fue muy bien porque muchos clientes necesitan cada vez este tipo de máquinas para automatizar o para dar mejor calidad a su producto final. Hemos exportado equipos a Chile, Uruguay, Paraguay en ese sentido. Por suerte estuvimos cerrados 2 semanas, pero después estuvimos trabajando muy bien. Además de fabricar máquinas hace 15 años por cuenta propia, reparamos máquinas importadas y nacionales, donde muchas empresas no han hecho postventa, nos encuentran, nos contratan para poder dar ese tipo de reparación también. Nosotros importamos piezas de varios países, Estados Unidos, Europa, Taiwán, en ese sentido. Se ensambla la máquina acá en nuestra fábrica en Loma de Zamora y ahí se le entrega al cliente, depende de la necesidad de cada cliente, porque tenemos clientes que hacen matricería, otros en cartelería, los otros lo usan para circuito impreso, empresas de metalúrgicas. Es muy grande el rubro de estas máquinas. Tenemos clientes, por ejemplo, que fabrican neumáticos, son empresas líderes acá en Argentina, donde parte de las piezas grabadas, del logo de la empresa, están hechos con nuestros equipos. Tenemos también piezas fabricadas por clientes que están en órbita, en ARSAT 1 y 2 también. Después le hemos entregado equipos a 8 universidades, desde el Chaco hasta Tierra del Fuego. Le hemos entregado, por ejemplo, a la Universidad Austral del Chaco, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Siglo XXI en Córdoba, a la UBA, a la Universidad de San Martín. Y ellos lo usan más que todo para enseñarle a los alumnos este tipo de máquinas, cómo se programan o se manejan, para que el día de mañana, cuando entren a una empresa, ya tengan esos conocimientos. Participamos en la firma virtual más que todo para poder adelantarnos un año a la exposición física, en el sentido de que los clientes nos sigan viendo los equipos nuevos que hemos fabricado, las máquinas, todo eso, que nos sigan viendo presencialmente en ese sentido, ya que muchas exposiciones en el mundo se cerraron, más que todo también en Latinoamérica, por lo menos con la virtual, que nos sigan viendo. Y también conversando en línea, pues tiene esas posibilidades. Vamos a presentar ahí un pantógrafo láser, que es un equipo que ya en el mercado mundial ya es muy conocido, pero al fabricarlo por cuenta propia, muchos clientes ya necesitan ese tipo de máquina. El equipo nuevo, como todos los equipos que hemos fabricado de nuestros comienzos, son equipos que duran muchos años y son de uso industrial. En ese sentido, el cliente puede trabajar de lunes a lunes con los equipos nuestros, como ya tenemos varios clientes que se dedican a hacer ese tipo de trabajo, ya con 3 equipos nuestros, en ese sentido. Son de muy alta calidad.